Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren bien. Recuerden que si quieren pueden hacer un clic sobre la campanita, así recibirán otros videos que yo pueda publicar. Y si les gusta, háganle un clic a me gusta. Eso me ayudará mucho. Bueno, eh, estábamos viendo el libro de Romanos, estábamos en el capítulo 1 del libro de Romanos y ya lo habíamos finalizado la semana anterior. Y ahora comenzamos el capítulo número 2 del libro de Romanos, recuerden, escrito por inspiración divina del apóstol Pablo, escrito por el apóstol Pablo, y está desarrollando el tema de que el hombre es culpable, que somos culpables, que los seres humanos somos culpables. Habíamos visto que todos queremos escapar, ser inocentes, pero la realidad es que somos culpables. Somos culpables porque somos desobedientes a Dios. ¿Y por qué somos desobedientes a Dios? Bueno, no es porque no tengamos responsabilidades, sino que esto nace en el huerto del Edén, cuando nuestros superabuelos, como yo le digo, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y entonces tuvieron una generación caída. Nosotros somos una generación caída, somos pecadores y escapamos de Dios. Si alguno me dice, yo estoy buscando a Dios, es porque el Señor te mandó a eso. El Señor te mandó a buscar a Dios, entonces vos lo vas a buscar. Pero por nuestra iniciativa personal, humana, ninguno busca a Dios. Y entonces Pablo está desarrollando para la Iglesia de Roma, pero también para nosotros, los argumentos decisivos que nos explican y nos hacen entender por qué somos culpables. Y ahora vamos a ir entendiendo. En el capítulo 1 estuvimos viendo cómo Pablo desarrolla un tema muy importante. El tema importante del capítulo 1 es que somos culpables, ¿no es cierto? Y no se puede escapar de eso. Ahora, hay un montón de filosofías. El hombre tiene tantas filosofías y piensa que la filosofía lo va a engañar. Ejemplo, damos un ejemplo concreto. Generalmente, cuando una persona asesina a otro, entonces ellos se encierran y dicen, yo no fui. Yo no fui, y sabiendo que fueron ellos. Y no confiesan nunca, porque pensando que de esa manera se van a salvar, pero no se van a salvar. Entonces, si yo, hombre, o vos, mujer, decimos, no, yo no tengo ninguna culpa, entonces es como esconder la cabeza debajo de la arena, ¿no? Somos culpables. Y acá Pablo desarrolla muy bien este artículo. Y llegamos al capítulo 2 del libro de Romanos. Y ahora veamos esto. Pablo nos indica una cosa que hacemos todos. Estamos atentos con esto que dice acá Pablo. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1 y 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Acá tenemos el destinatario. Cuando dice oh hombre, dice también oh mujer. Cualquiera que seas tú, que juzgas, pues, cualquiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas, a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Y esto lo hacemos todos. ¿Cuál es la idea? Tenemos un pecado extraordinario.
no nos podemos sacar de encima. No podemos argumentar todo, teorías, filosofías, pero dice, cualquiera que seas tú, hombre, que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es maravilloso. ¿Se acuerdan todas esas historias sobre firmar su sentencia a muerte? Bueno, más o menos es lo mismo esto. Recuerdan que el que inventó la guillotina murió guillotinado. El que hizo guillotinar a tanto en la Revolución Francesa murió en la guillotina. O sea, la idea es esta. Cuando nosotros juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Esa es la estupidez humana. Y todos cometemos esas estupideces. Por eso el Señor nos pone en guardia sobre esto. Esto es el inicio de, como habíamos dicho, nuestro currículum. Cuando uno tiene que presentar un currículum, habíamos visto la semana anterior, y Pablo nos presenta nuestro currículum, capítulo 1, y ¿qué dice uno en su currículum? ¿Cuál es su actividad principal? ¿Cierto? ¿Cuál es lo que sabe hacer? La experiencia que tiene. Pone lo que es, digamos, la experiencia laborativa más importante. Acá Pablo nos presenta en nuestro currículum, que fue ya presentado en el capítulo 1, lo podés leer para recordarlo, acá nos presenta nuestra actividad principal, juzgar. Todos nosotros juzgamos a otra persona. Algunos se juzgan a sí mismos, pero porcentaje mínimo. Pero normalmente juzgamos a las otras personas. ¿Sobre qué base las juzgamos? Las juzgamos sobre la base que tenemos nosotros, sobre nuestro conocimiento nulo. La juzgamos sobre nuestra experiencia nula. Lo juzgamos sobre lo que pensamos. ¿Y qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos egoísticamente. Somos egoístas. Y fíjense en qué extraordinario lo que el Señor nos muestra acá. Nos muestra que cuando nosotros juzgamos, nos condenamos a nosotros mismos porque hacemos lo mismo. Porque hacemos lo mismo. Pablo es maravilloso. Y fíjense en cómo continúa este capítulo 2 acá, ¿no? Dice así: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, ¿cuál es el juicio de Dios? Es según verdad. O sea, ¿quién puede juzgar según la verdad? Nosotros podemos juzgar sobre lo que nosotros conocemos. Y habíamos dicho nada, no conocemos nada. Pero Dios conoce todo. Y Él es la verdad. Y Él juzga según verdad. Y continúa. Y esto es Pablo nos hace esta reflexión, la pregunta. Esta es la pregunta del millón. Dice así: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Una pregunta. Si nosotros que juzgamos y hacemos lo mismo a los que estamos juzgando, ¿vamos a escapar del juicio de Dios? Evidentemente no. Esto muestra que nosotros, como seres humanos, somos unos grandes estúpidos, porque insistimos y golpeamos la cabeza sobre una cosa que el Señor dijo: está atento, no juzgar. Ustedes saben qué bien que se vive cuando uno no juzga.
A mí no me interesa que me juzguen. ¿Por qué? Porque el único que me puede juzgar a mí es el Señor. Y a ti, si sos creyentes, te va a juzgar el Señor. ¿Qué te interesa el juicio de la gente? Pero tampoco nosotros tenemos que emitir un juicio. Tenemos que estar atentos a esto. Ahora, si viene una persona y te pregunta, ¿qué pensás de mí? Bueno, ahí, si es muy amigo, entonces le puedes decir todo lo que piensa. Si no es tan amigo, utiliza un poco la diplomacia, ¿no? Pero es importante decir la verdad, porque si uno te pregunta, ¿qué piensas de mí? Tú tienes que decir la verdad, pero de una manera suave, de una manera diplomática. Ahora, ¿cuál es la reflexión que podemos hacer de estos versículos? Evidentemente ya dijimos algo, ¿no es cierto? La reflexión es esta: tenemos que tener cuidado y no juzgar. Ahora, es una reacción innata en nosotros. Nosotros siempre, como seres humanos, tenemos esa actitud de juzgar. Tenemos la actitud de juzgar lo que nos parece que está bien y lo que nos parece que está mal. Nosotros podemos juzgar cosas, pero no las personas. Podemos juzgar si una persona está haciendo una casa y vemos que la pared va torcida, le decimos, che, estás haciendo mal la casa porque la pared está torcida. ¿Me entienden lo que yo digo, no? O sea, tenemos que juzgar aquellas cosas que algunas personas pueden estar haciendo mal y nosotros las podemos ayudar diciéndole que está haciendo una cosa que está mal, lo puede ver, va a tener consecuencia. Pero las personas no se juzgan. No tenemos que juzgar a las personas. No las podemos juzgar porque son así, así, porque hacen esto o aquello. Podemos aconsejar a las personas con toda humildad, sabiendo que yo también tengo millares y millones de defectos. Todos tenemos defectos. Por eso no podemos juzgar. Ahora, un pequeño minuto para ti, amigo o amiga, que todavía no conoces a Cristo. Y yo te invito a que lo conozcas. ¿Por qué? Porque si tú piensas que vas a escapar del juicio, estás equivocado. No vas a escapar del juicio. Nadie escapa del juicio de Dios. Y ahora lo vuelvo a repetir, ya lo había dicho. ¿Cómo es mejor encontrar al Señor? ¿Con los pecados perdonados o sin perdonar? Haz que el Señor te perdone. ¿Y cómo puede ser esa ópera? Esa obra puede ser hecha por el Señor Jesucristo si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador. Cree en Él y vive una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere. Bueno, espero que se encuentren bien, que continúen bien y un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.